espacio y y muchos humanos hacen la guerra por una sección de tierra, hay algo que llamamos internacionalmente patriotismo, que es la defensa de lo que consideramos nuestro país, lo que es propio, lo que a veces algunos creen que es lo único que le identifica como seres humanos. Y en esta composición, en el extremo derecho, hay una sección de lo que hay fuera de la Tierra. El puntito que está acá en el centro es donde se encuentra la galaxia, y todo lo que está a su alrededor son algunas estrellas, algunas galaxias, y por acá, un poquito más a la derecha, hay una de las galaxias más próximas al mundo, a la Vía Láctea. Ese puntito que estamos viendo acá es lo que estamos viendo a la mano izquierda arriba, que es la galaxia Vía Láctea, y es una galaxia en forma, vamos a decir, plana, que es como si fuera un pulpo que está danzando, y sus tentáculos hacen esta forma como de espiral. En uno de esos tentáculos, casi fuera de la galaxia, se encuentra el sistema solar de Horus, que es el sistema planetario que nosotros habitamos y que se ha hecho una especie de ampliación acá. Abajo tenemos ese mismo sistema, pero colocado como una escala de distancias desde el Sol, que es esta línea naranja a la izquierda, y la distancia que se encuentra cada uno de los planetas. La Tierra, que es el tercer planeta más cercano al Sol, los científicos calculan que se encuentra aproximadamente a 150 millones de kilómetros del Sol. Eso es mucho. Y Urano, perdonen, Urano y es uno de los planetas que está más lejanos de la Tierra, y se encuentra, bueno, Neptuno eh, está a unos 4.500 millones de kilómetros de distancia. Eso son números que casi no nos caben en la mente, pero fíjense que esa distancia de 4.500 millones aproximadamente es desde esa estrella que está aquí, que es el Sol, hacia afuera. Y esa inmensidad de kilómetros es lo que estamos viendo aquí como un puntito que ni siquiera se puede percibir apropiadamente en la Vía Láctea. Cada uno de estos puntitos que están en amarillo, en blanco o en rojo dentro de esa galaxia es una estrella que podría tener un sistema solar, un sistema planetario similar al nuestro. Es decir, que nosotros como planeta somos como una partícula de talco en el espacio sideral. En ese sentido, eh, nosotros, se ocultó esto, bueno, la Tierra, lo natural en la Tierra es que
es un planeta que tiene una atmósfera común, esto que tenemos a la derecha, que desde la superficie hasta la parte exterior tiene aproximadamente unos 700 kilómetros de altura. Y sobre la Tierra en sí misma, la parte superficial, tenemos estos conjuntos de piedra, de tierra en negro, circunvalados, envueltos en una única gran masa de agua salada, los mares, así como se ve en el extremo a la derecha. En este círculo vemos ya los planetas en otra forma y eh, estamos todos envueltos en esa masa de agua indivisible, igual que en la masa de aire que nos rodea. Lo natural en el planeta es que encontramos diferentes ecosistemas con diferentes formas de vida. Cada uno de esas formas de vida es una particularidad especial de expresión que convive con las demás. Hay, por lo tanto, un solo gran espacio compartido, delicado y frágil. Eso es un regalo de Dios, que es sostenido por el calor que proviene de la estrella que es el Sol. Nosotros debiéramos comenzar como seres humanos a pensar en que no haya fronteras. Esto es la nave espacial que tenemos, la Estación Espacial Internacional, y pensamos en esa estación espacial como algo que está muy independiente. Es una nave que flota en el espacio. Pero nosotros como planeta somos eso mismo. Una nave con vida que camina en el espacio sideral. Estamos naturalmente abiertos, no hay fronteras, no hay muros, no hay barreras entre un continente y otro porque están unidos o por el aire o por el agua o por la misma tierra. Por lo tanto, tenemos que comenzar a ver que esto que estamos llamando cambio climático es algo común para todos. Y hay tres términos que están asociados con cambio climático, que es uno, el otro es calentamiento global y el siguiente es el efecto invernadero. Se pueden utilizar como sinónimos, pero en realidad no lo son. Vamos a utilizar, y me van a perdonar la extensión de esta lámina, las definiciones que tiene el Panel Internacional sobre Cambio Climático, que es el organismo, es la organización mundial que tiene la voz cantante en tecnicismos, en especialidades, en profesionalidad de esto que llamamos cambio climático. En su glosario, ellos tienen unas definiciones para calentamiento global. Ellos dicen que es el aumento estimado de la temperatura media global en la superficie y que se promedia durante un periodo de 30 años. En cambio, el, el cambio climático es la variación que se da en el clima
que estadísticamente se puede comprobar con relación a ese valor medio que proviene del calentamiento global y que persiste por periodos prolongados. Es decir, no es lo mismo. El calentamiento global es para periodos de relativamente 30 años, mientras que el cambio climático es para periodos de centenas de años o más. La Convención Marco de las Naciones Unidas define el cambio climático de una manera un poquito diferente y dice que es el cambio de clima que puede ser atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera y que se adiciona, que se suma a lo que es la variación natural del clima a través de un periodo de tiempo comparable. En ese sentido, hay dos conceptos diferenciados. Uno, que es el cambio climático, que es atribuible a las actividades humanas propiamente dicho, y el segundo es la variabilidad climática que se atribuye a las causas naturales. En la forma en que yo lo veo esto, es simple. Cambio climático es a largo plazo y calentamiento global es a corto plazo. Ahora, ¿en qué se basan los científicos para hablar de estas cosas? Primero, partieron de una suposición. Si está habiendo un calentamiento global últimamente, debe haber algo que lo esté causando. ¿Qué podría ser eso? Entonces pensaron y vieron que una cosa nueva en el planeta es que a partir de la revolución industrial que ocurrió, comenzó a surgir en los años de 1780 en adelante, con las grandes industrias que usaban tanto carbón en Inglaterra, los países del norte de Europa y algunos un poquito más abajo. Y más luego, con el desarrollo y el uso del petróleo y derivados del petróleo de forma masiva, se encontró recientemente que esos productos emitían unos gases que uno de ellos es el dióxido de carbono. Entonces dijeron, bueno, pues esta debe ser la causa. Y comenzaron a hacer estudios estadísticos y encontraron que el promedio de variación que estamos viendo acá en la gráfica azul a la mano izquierda era relativamente poco en promedio en el mundo. Y comenzaron a relacionar el tiempo y a medir las concentraciones de ese gas, que se puede hacer de varias formas. Una de ellas es tomando muestras en las capas de hielo eh, en la Antártida, y comenzaron a comprobar la variación que había y encontraron que en los años de los 1800, hace 2 siglos atrás, la concentración andaba alrededor de 280 partes por millón. A medida que fue pasando el tiempo, eso ha ido aumentando y ya se ha confirmado que andamos prácticamente en las 400 partes por millón. Es decir, que ha habido prácticamente una duplicación en la cantidad desde el inicio de la época del inicio
industria, de la actividad industrial hasta el momento. Y también comenzaron a hacer una regresión en el tiempo y se fueron hasta los años de 1600 y encontraron que efectivamente había una variación en la temperatura, que en los años de 1600 a 1700 ocurrió una especie de enfriamiento planetario y que ahora hay una especie de calentamiento en el planeta. Arriba está la temperatura, la variación en temperatura promedio mundial a través de ese periodo de tiempo, y abajo está lo que se llama la radiación o irradiancia solar total en el planeta. Y se ve que hay una similitud entre estas variables y esto último que estamos viendo ahora. Y, perdonen, y la gráfica acá abajo es la misma de arriba. Este punto que vemos aquí cerca de los años 1800, inicio de los 1900, es el mismo que tenemos aquí. Un periodo de relativamente una disminución de la temperatura. Y esa misma disminución que estamos viendo aquí y aquí es esta que encontramos en este momento, ahí. Ese momento de disminución de la cantidad de luz solar o de disminución de la temperatura. Ahora, el cambio climático tiene un efecto paralelo que se llama efecto invernadero. Ese efecto de gas de invernadero es natural, es lo que le da la vida al planeta. Gracias a ese efecto estufa, se ha producido la vida en el planeta. Si no hubiese ese efecto de calentamiento natural del planeta, la temperatura sería de aproximadamente menos 18 grados en promedio en todo el mundo. Y bajo esas condiciones no habría fotosíntesis, no habría plantas. Si no hay plantas, entonces no hay animales. Si no hay plantas ni animales, tampoco hay seres humanos. Pero lo natural es que el sol envía sus radiaciones y una gran parte de esas radiaciones se devuelve en la noche hacia el espacio. Ese equilibrio que se mantiene por la presencia de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono o el metano y otros más, es lo que da el milagro de la vida. Pero cuando se produce una alteración, ya sea humana o natural, esa concentración de gases de efecto invernadero aumenta o disminuye, según el caso, la cantidad de esos gases en la atmósfera y se produce entonces un cambio significativo que puede llevar a una glaciación o que puede llevar a una situación de desertificación. Es por eso que ahora está la humanidad preocupada por esto del asunto del cambio en el clima. Y ya dijimos que hay causas naturales, entre ellas están las erupciones volcánicas, están los fenómenos de la circulación planetaria de los océanos, hay asuntos de crecimiento poblacional, principalmente humano,
Y hay causas antrópicas como son el uso industrial, comercial de gases de efecto invernadero para diferentes cosas. También hay un elemento de aumento en la cantidad de vapor de agua en el aire. Hay una forma diferente de producir, de criar los animales. Hay cultivos extensivos que son de una sola especie, que tienen también sus efectos. Y Se fue la luz. Hola, Hola. estamos aquí. Parece que se desconectó José ahora. Ah, ok, ok. Nos están invitando a entrar a otra sala y entonces se Sí, desconecta esta. sí, se está yendo. Voy a llamar a la persona que Es que está nos haciendo. están invitando a entrar a otra sala. No se entre, parece, no sé qué fue lo que pasó, pero no se Dos está veces. invitando a entrar a ninguna sala. 2 veces Sálganse si están en alguna sala. Hay alguien que está haciendo el movimiento. Yo voy a llamar a esa persona ahora. Vamos a ver con José si puede conectarse. Ay, ¿qué será? Pero que, A mí me parece que José se unió a la sala que están invitando, A sí. la otra, sí. ay, qué, Un momentito, ¿qué será? voy a comunicarme. Claro. Eso Sí, es lo que ha pasado. Anda, qué pena. 2 veces. vamos a ver qué pasa. Yo pensé que se fue la luz. Espérate, Ahí está. No se ha ido la luz. déjame ver, déjame llamar a Llegó el José. ingeniero. Hola, ingeniero. Qué pena, porque estaba tan interesante. Va a entrar ya. Sí, ya está aquí. Por error salió una invitación a unirse a otra sala. Otra No, sala y se desconecta todo. sí, sí. A mí me pasó la primera vez. A mí me ha pasado 2 veces. Sí, muy bien. El audio, el audio. No funciona el sonido. No se escucha, José. Espérate. Así le está. José, el sonido. ya, Ok, sí, ya te escuchamos. Adelante. disculpen. ¿Habíamos quedado en esta imagen cuando salí o habíamos avanzado algo más? No, anterior. Habíamos avanzado un poquito. Ok. En esa imagen fue que quedamos. ¿Sí? En esa, bueno. En esta, Eh, quizás. hablamos Sí, de en que esa. hay calentamiento por causas naturales y hay calentamiento por causas antrópicas.
Entre las antrópicas tenemos las formas de crianza de animales, la forma de producir, elementos como deforestación y otros. Y todo eso causa cambios en el ambiente que llevan, por ejemplo, a la formación de huracanes, producen inundaciones, incendios, incluso se habla de que por el cambio climático también se pueden producir movimientos telúricos, y todo eso tiene consecuencias como pérdidas de especies por muerte, tiene problemas de contaminación del mar por diferentes basuras, cosas como esa, y evidentemente enfermedades en la humanidad y en los animales y las plantas. Ahora, ¿qué ocurre? Todo esto que estamos hablando, yo lo siento muy científico y prefiero que hablemos un poquito más de lo que es la relación hombre-naturaleza y que nos acerquemos a un campo más sensible para nosotros, que no sean estos números científicos que son muy importantes y necesarios porque nos demuestran la realidad de la situación, y veamos que predominantemente la relación del hombre, del ser humano, con su planeta ha sido tal vez no la más adecuada. Es en gran parte egoísta, llegamos a un sitio bonito, interesante, y creamos una cerca, creamos un muro, eso es mío, tú no lo puedes visitar, aléjate, no lo comparto contigo. Por otra parte, es extractiva, abusivamente saca de la naturaleza. En esta imagen tenemos una extracción minera, pero lo mismo ocurre en el bosque o en el mar con la pesca. Es grandemente contaminante en el mar, en la tierra, en el aire. Y con sus primos, los animales, es opresiva y esclavizante. Y muchas veces se maltratan a los animales en la forma en que se crían. Pero uno de los elementos más graves es la extracción del petróleo de de la parte inferior de la tierra por dos razones. La primera es que al sacar el petróleo se van creando huecos, vacíos. La segunda de esa extracción es que el petróleo que se saca se quema, se consume, se degrada, y es un recurso que no se puede volver a renovar. Y cuando se quema ese combustible, esa sustancia, ese líquido que estaba en una forma guardado en la tierra como dióxido de carbono en algunas formas modificadas y otros productos, sale, se usa como combustible en la casa o en alguna forma, y entonces se libera al aire lo que estaba guardado en la tierra, que ya no reaccionaba con la superficie, y comienza un nuevo ciclo de acumulamiento de esas sustancias de gases de efecto invernadero. Pero como el petróleo se ha ido relativamente agotando, ahora se han desarrollado técnicas que llaman de fracturación hidráulica o fracking en inglés, en la cual a la tierra, hasta distancias de 2,5 kilómetros de profundidad, se hace un hueco, se encamisa, se pone en tubo con concreto, lo que sea, y se
comienza un proceso de inyección o de aire o de agua. Y eso hace que en la parte inferior el petróleo entonces se vaya condensando, pero estamos utilizando agua que debió dedicarse o conservarse para uso humano y la estamos poniendo y contaminando en la parte donde se encuentra el petróleo. El petróleo, entonces, lo sacamos, pero contaminamos el agua, que es apenas menos de un 1% de todo el agua que hay en el planeta que se puede consumir, la estamos todavía haciendo más pequeña. Y en ese proceso, cuando se atraviesa en los diferentes acuíferos, se contamina también el agua en el proceso de penetración, de apertura de esas tuberías. Así que estamos actuando de maneras un poquito ilógicas. No nos han enseñado a nosotros que la naturaleza, sus animales, las plantas, el agua, tiene sentimientos. Vamos a ver, bueno, en esta imagen es una secoya o un redwood, no diferencio cuál de los dos. Y aquí hay unas personas que lo están abrazando. Hay una técnica alternativa de sanación para el ser humano que descarga sus penas, tristezas, melancolías, incluso enfermedades más físicas. Y se dice, hay personas que se han sanado a través de abrazar continuamente algunos árboles. Y eso es lo que estamos haciendo referencia. Vamos a ver ahora este videíto como un momentito de distracción, pero también de enseñanza, a ver qué pasa con los animales. Todas las cosas vivientes necesitan o quieren lo mismo: ser felices, amar o ser amado por alguien, disfrutar del sol, tener diversión, estar lejos de las jaulas, sentirse completamente libre. Permitámosle que así sea, que lo sea. Permitámoslo que se esparzan, que se distribuyan por todas partes. Dejémoslos crecer felices y fluyan a lo largo de todo el mundo. José, disculpe. Si puse el video, no pudimos verlo de este lado. ¿No lo vieron? No. Ah, caray, pues vamos No, entonces a intentarlo por otra vía. Déjenme salir de acá y vamos a copiarlo. Cuando vaya a ver el video, vuelve. Ok. Debe compartir con audio para Sí. que se pueda ver. Ok. Todo es que cosa.
ser felices, amar a alguien, disfrutar del sol, tener algo de alegría, de entretenimiento, estar lejos de las jaulas, sentirse completamente libre. Permitámosle que así sea, que corran, que se distribuyan, que se esparzan, que crezcan felices, que se distribuyan por todo el mundo. Todos los seres vivientes. Todos los seres vivientes. Está ahí para que nosotros, pues, conozcamos eso y pensemos las cosas de una manera diferente. Aunque no nos dice, la naturaleza siente, que tiene emociones. Todo el que tiene un perrito, un gato en casa, sabe que expresan sentimientos. Ok. Ah, ah, veamos. Quiero. Ok. Tenemos que el cambio climático se relaciona con el amor y nosotros somos responsables de, de ese, de ese cambio climático, de esa situación. Nosotros podemos cambiarla y somos en una u otra forma responsables de lo que esté ocurriendo. En cierta forma, la vida del planeta se encuentra en nuestras manos. Fiadasek trabaja mucho por esto y nos enseña que si queremos podemos hacerlo. El amor y empezar con los niños, mostrándoles el cuidado, el amor de la naturaleza. El cambio climático puede comenzar a ser modificado a través de una alimentación responsable. Y esa alimentación responsable puede asociarse con lo que consumimos como alimentos. Una de las cosas que se ha mostrado es que los animales emiten dióxido de carbono en tanto que los vegetales lo capturan. Y por eso se sugiere que es bueno reducir el consumo de carnes. Vamos a ver el por qué. Lo primero es que la ganadería, cuando la vemos como una fuente de alimentación, tiene un efecto en la sostenibilidad. Con relación al cambio climático, los gases de efecto invernadero representan aproximadamente el 18% del peso que afecta negativamente el cambio climático como emisión de gases de efecto invernadero. El 9% directo de las emisiones por dióxido de carbono, el 37% de las emisiones de gases de metano, que es mucho más nocivo que el gas dióxido de carbono,
y que representan el 65% de amoníaco, que es uno de los causantes de lo que se llama el fenómeno de la lluvia ácida. Pero en cuanto al uso de recursos, representa entre el 17 y el 25% de consumo de de las proteínas que puede dedicarse al ser humano, son utilizadas para la crianza animal. La ganadería consume alrededor del 15% de agua que se evapotranspira en el cultivo del forraje, que se usa para alimentar el ganado. Representa el 8% de toda el agua que se consume. El 33% de la tierra se dedica al cultivo de forrajes para alimentar ganado. Representa además no solamente vamos a decir, de 20% de las proteínas consumidas, sino que el 14% de todos los alimentos que los seres humanos pudieran consumir se dedica a la crianza, engorde de ganado. Representa el 70% de toda la tierra cultivable que hay en el mundo. El 15% de la energía mundial que se produce se dedica a la producción de ganado. Y se atribuye que el 70% de la deforestación es por causa agrícola y ganadera. Es decir, es un lujo enorme, costoso, usar o consumir carne sabiendo todo ese costo para la humanidad. Pero además de eso, si comparáramos cuánto representa criar una vaca contra un cultivo, maíz, en una hectárea son 16 tareas de tierra en República Dominicana. En esa misma superficie, esa hectárea para criar esa vaca, se estaría usando de 2 años y medio a 3. Y solamente se produciría una vaca, un animal. En tanto que si produjéramos maíz y dejamos un tiempo de descanso de la tierra de 4 meses, tendríamos 6 cosechas, 2 cosechas por año en 3 años. Y si damos esta producción en una cantidad igual, 4 onzas, es decir, 1/4 de libra a cada persona para alimentarse, se alimentarían con la vaca, con la carne, se alimentarían entre 1.200 y 2.250 personas por día, en tanto, un solo día. En tanto, el cultivo de maíz en ese tiempo se podrían alimentar 28.000 personas un solo día, o 2.240 durante 12 días. Por lo tanto, cuando una persona consume carne, está haciendo uso de un derecho, si se puede decir así, que es un lujo que daña o que puede afectar negativamente el bienestar de otras que se pueden alimentar de forma similar con vegetales. Pero también tenemos que el cambio climático, nosotros podemos ayudar a través de un transporte responsable. Y para eso podemos entonces usar los transportes colectivos o público, transporte público. Si tenemos que ir a una distancia, a un sitio que está, por decir, a medio kilómetro
distancia de donde vivimos, podemos ir caminando o podemos movilizarnos en bicicleta o, en caso ya para distancias mayores, emplear un transporte privado, pero que vayan varias personas. Y a la derecha tenemos la equivalencia en emisiones de dióxido de carbono. Se emplea un vehículo 4x4, una sola persona, emite en una distancia de 15 kilómetros 9 kilos de dióxido de carbono. Y así vamos bajando. Y aquí hay un caso interesante. El auto eléctrico dice que no son 9 kilos de dióxido de carbono que emite, sino... Pero aquí hay una trampa. Ese coche eléctrico se tiene que nutrir con electricidad y entonces esa electricidad es petróleo que podría ser igual de costoso en emisiones que el combustible que usamos en el 4x4 de gasolina. Hasta que llegamos que cuando usamos la bicicleta hay emisiones de dióxido de carbono. Es decir, si usáramos solo el transporte público de los autobuses, tendríamos apenas una emisión de medio kilo por persona en 15 kilómetros. Será los 9 del vehículo 4x4 de gasolina. Si hacemos ejercicios, nosotros podemos ejercitarnos responsablemente. En vez de irnos al gimnasio a utilizar una caminadora eléctrica y dar las pantallas de lo que sea que estemos viendo allá, podemos utilizar o hacer caminatas, jogging, practicar natación o hacer incluso las labores del hogar que antes no quiero decir con esto que las mujeres o los hombres tenían que hacer eso, pero las mujeres antes eran más elegantes y esbeltas porque hacían tantas labores en la casa que no tenían forma de acumular grasa. Entonces, es interesante si pudiéramos hacer esto. En vez de irnos al gimnasio, hacer estas otras actividades que son interesantes. Pero también hay una cosa que es el consumo. El consumo es enorme y muchas veces se dilapidan enorme cantidad de recursos. Debemos tratar de hacer un consumo responsable. Comer lo más variado posible. Utilizar dentro de lo posible productos que se produzcan cerca de donde vivimos. Eso dinamiza la economía local, genera empleo para nuestros vecinos. Evitar el uso de los plásticos, usar las técnicas de las R, reparar, reponer, reducir, reusar lo que reciclar los desechos. Son de las diferentes cosas que podemos hacer. Si usamos madera, buscar madera que estén certificadas como que no son de cortes ilegales en las selvas. Si usamos consumo de mariscos y pescados, buscar que vengan con la certificación MSC o ASC, que son específicas para pescados. Es decir, tenemos muchas cosas que podemos hacer con el consumo. Ahora, me gustaría que compartamos, que ustedes nos compartan algunas de sus ideas con relación a cuál sería
su colaboración para reducir el calentamiento global? Puede ser algo que hemos dicho o no. Ahí les doy entonces el espacio para 2 intervenciones en este campo, ya que nos hemos tomado un poquito más de tiempo del previsto. Les escucho. Hablar libremente. Bueno, ya que nadie se anima, antes que nada me disculpo por haber enviado una invitación, porque la maestra me asignó pasar la lista y por error mandé una invitación. Una de las que yo hago es evitar el uso de plástico. Voy al supermercado con mi fundita reutilizable y las veces que se me olvidan, le digo que me lo echen todo suelto en una o 2 fundas, evitando el consumo excesivo de plástico. Muchas gracias. ¿Una persona más? ¿Alguna dama? Ok. Ahora vamos. Quiero presentarle esta foto. Esa foto tiene 37 años que se tomó. Como ustedes ven, una joven con un crisantemo, un clavel, enfrente a soldados. Se tomó en Washington. En una se habla de que fueron más de 100,000 personas a protestar en octubre de 1967 en contra de la guerra de Vietnam. La joven se llama Jane Rose y en ese momento era una muchacha hippie de 17 años y fue a esa protesta y es la única que se acercó a los militares con un crisantemo que le habían regalado y los enfrentó en el sentido de que se acercó a ellos y le brindó esa flor. Los militares tenían sus armas listas para disparar porque era una protesta muy fuerte, grande. Y según ella dice, ella no fue a provocar, fue a hablar de amor. El pacifismo, el compartir el amor, la paz, la tranquilidad con los demás, es una forma de ayudar. En esa guerra de Vietnam se quemaron extensísimas áreas de bosques para que los militares en ese momento de Estados Unidos pudieran ver a los vietnamistas y desde los helicópteros matarles. Se lanzaron bombas de un gran daño con una sustancia que quemaba todo lo orgánico, el napalm. Se perdieron muchas vidas de ambos lados. Se perdieron muchos recursos naturales. Por eso, no es parte del cuidado del cambio climático. No es una forma para ayudar a conservar la naturaleza. Mi colaboración, y podríamos hacerlo todos juntos, es tratar de ser un ejemplo de lo que yo quiero ver, que es un mundo sostenible, para ir recuperando el calentamiento, reduciendo ese calentamiento y restablecer una relación con la naturaleza armónica, estable y benéfico. En ese sentido, podemos proponernos ser más tolerantes con los demás, no insultar, ser más comprensivos, olvidar venganzas, odios, rencores. Todas estas cosas son agregados psicológicos que se traspasan
en el comportamiento humano a la naturaleza. Practicar los regalos que Dios nos dio a los demás. Amar, perdonar, ser caritativos, ser agradecidos, vivir en paz, ser más humanos, respetar más la naturaleza, ser más solidario en el cuidado de los recursos naturales y, evidentemente, cada vez que podamos mostrar cómo cuidar el ambiente a los demás. Con eso, hacemos mucho a favor de toda la naturaleza. Yo quisiera agradecer a FIADACE y a sus asociaciones presentes en más de 14 países por haberme enseñado a practicar el amor a la naturaleza y cuidar el ambiente. Y antes de pasar a algunas preguntas o intervenciones que tengan, vamos a ver un video corto. Voy perdonen. A copiarlo de nuevo, no nos pase como ahorita. Y brevemente verlo. No tenemos sonido. Ah, no tiene sonido. Veamos. Ok, el sonido es solo una música de piano. Vamos a seguirlo así para no tiempo. Me disculpan.
Ok, gracias por la atención. Vamos, si tienen alguna pregunta, es el momento de que puedan hacerlo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, José, por esta presentación que ha sido tan ilustrativa, con muchas informaciones valiosas para todos nosotros. Vamos a dar la oportunidad a las personas que van levantando la mano. Rosa Almonte, puede abrir el micrófono. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias, José Mercedes. De verdad que ha sido muy útil y sobre todo la forma en que ha abordado el tema de cómo nosotros también podemos contribuir al cambio climático o a desnivelarlo, ¿verdad? Eh, Fue una forma diferente, considero. Así que le agradezco mucho esa contribución. Bueno, muchas gracias a usted. Tenerla con nosotros es un privilegio porque usted es una consultora de muchas organizaciones internacionales y un referente en República Dominicana. Gracias por acompañarnos. Gracias, Rosa. ¿Alguna otra persona que quiera hacer una pregunta o comentario? Parece que hay preguntas en el chat. Vamos a verlas. ¿Qué palabra define el daño y agresión a la madre tierra? Esa es una de las preguntas. Bueno, definirlo con una sola palabra es difícil, pero yo diría que serían un par de palabras. Habernos olvidado que Dios, la naturaleza y nosotros somos lo mismo. Cuando comenzamos a reconocer que estamos hechos de las mismas sustancias, reconocemos que ya somos hermanos. Y a mi familia yo la cuido. En ese sentido, podría decir que tal vez las únicas tres palabras serían la falta de amor. Tal vez inconsciencia sería la única palabra que la defina. Muy bien. Bueno, Ricardo Beca nos dice, una ponencia enriquecedora expresada con equilibrio y mucha calidez. Gracias, Hermanos, te dan Ricardo. las gracias. Tenemos agradecimiento del maestro Saulo, de Judith también ahí, de Iluminada. Así que si hay alguien más que quiera hacer un aporte o pregunta. Rosa Almonte tiene las manos levantadas todavía. Sí, la dejó levantada, parece. Bueno, Sandra Ramírez también manda sus agradecimientos. Bueno, no sé si habrá alguien más que quiera preguntar. Pues de nuestra parte, agradecer nuevamente a cada uno de los participantes que ha estado con nosotros esta noche, que con su presencia y con su energía también ha irradiado este momento para que este trabajo que ha preparado José Mercedes pues haya tenido este resultado tan maravilloso. En verdad se ha cumplido ese propósito de que fuera un tema abordado desde el amor. Así lo he sentido
así lo has transmitido, José, también. Mucho amor en este momento y sé que toda la naturaleza lo ha recibido. Así que seguimos recibiendo los agradecimientos de los participantes que están en el chat expresándose. Y bueno, invitar siempre a todas las personas que han estado esta noche a conectarse en otras actividades que vamos a ir informando en nuestras redes y desde los lugares donde están, los que están en otros pueblos, en otros países, también apoyar todas las iniciativas que tiene ADASEC y FIADASEC en cada una de las áreas en que trabaja, el área social, el área ecológica, el área Cultural. cultural también, y en todos los proyectos que ejecuta. Bueno, Gracias nuevamente, José Mercedes. gracias a ustedes y aprovecho también para invitar a las personas que están por primera vez con nosotros a visitar la página web de la Asociación Dominicana de Ayuda Social, Ecológica y Cultural en República Dominicana o en cada uno de los países, porque hay personas de fuera también, para conocer los entrenamientos y cursos que brindamos y, como usted ha dicho, las diferentes actividades de ayuda a la naturaleza que realizamos. Infinitas gracias por el privilegio. Dios les acompañe y bendiga siempre. Gracias, un abrazo y que sea retribuido con mucha conciencia por parte de toda la humanidad para que podamos revertir parte de ese calentamiento que hemos tenido y todas esas situaciones que han estado afectando el planeta. Gracias al departamento, al área ecológica de Santiago, que ha organizado esta actividad. Y bueno, le deseamos una feliz noche a todos y que la pasen bien. Gracias infinitas. Nos vemos pronto en Gracias, otra. gracias, excelente, José, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar presente. Gracias. Gracias, José. Excelente. Muchas gracias por la invitación a mi maestra Yolanda. Ay, qué linda. Y a mi Gracias. maestra querida Miguelina. Muchas gracias. Ah. Gracias, querida Miguelina. Gracias, gracias. Por favor, si la puede Gracias, compartir la señora clase, se lo voy a Mercedes. agradecer. ¿Qué dice? Si la puede compartir la clase, porque hubo una parte que me perdí, pero... La grabación. Ok, ok, tan pronto esté lista. Sí, el audio. Gracias, mi amor. El audio. Ok, Nidia, te la mando. Gracias. Abrazos. Bye. Gracias, amada, por el apoyo de siempre. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que están aquí todavía por acompañarnos y apoyarnos en este evento. Gracias. Así que hasta pronto, ¿eh? Nos vemos. Bye. Adiós.